Amén, hermano José y hermanas queridas. Una vez más, pues tenemos la oportunidad de estar, eh, pues, teniendo esta comunión. Esta tarde, esta noche, tenemos este mensaje interesante acerca de el perdón gubernamental. Es el capítulo 40, es este mensaje 40 en el tomo 3 de mensajes para perfeccionar a creyentes nuevos del hermano Ni. Así que invitados a poder repasar esto, porque realmente en estas oportunidades pues cubrimos una parte, ¿verdad? Nada más de estos mensajes tan ricos y tan abundantes. Así que pues quisiera leer algunas citas relacionadas con este mensaje. Primero, Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 9:2. He aquí, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora una lectura larga de Mateo 18, a partir del 21 hasta el 35, donde se narra eh, este hombre deudor con su rey o con su señor, que le perdonó una deuda muy grande, y este hombre no perdonó a alguien que le debía a él una cantidad ínfima, al punto que lo echó a la cárcel. Y luego le reportaron esto a su señor y lo mandó a llamar. Lo metió a él a la cárcel por no haber perdonado al que le debía menos. Y al final dice en el versículo 32, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Por último, en Jacobo 5:15 dice: la oración de fe salva al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien, este mensaje pues habla sobre el perdón gubernamental. El perdón de quién, ¿verdad? El perdón hacia quién. Aunque muchas de las citas hablan sobre perdonar a quien nos ofende, ¿verdad? En realidad, el centro o el perdón de que está hablando es el perdón que nosotros obtenemos de Dios, ¿verdad? Este mensaje habla de 4 tipos de perdón. Los invito a que por favor lean este mensaje, lo estudien para ver los otros tipos de perdón que otorga Dios. Pero pues nos interesa, o la carga que tenemos es sobre el perdón gubernamental. Ese es el perdón que otorga Dios bajo su gobierno. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Que es un perdón que otorga el Señor dentro del contexto o de la esfera, o dentro de la esfera del gobierno, de su propio gobierno. Entonces, eh, ¿qué implica este asunto de la palabra gubernamental? ¿A qué se refiere? Nosotros, pues aquí hay una comunión, digamos, una reunión internacional. Usualmente hay una hermana, un hermano que está en México, que recuerdo que se conecta. Luego alguien más, bueno, me refiero que no solo están hermanos y hermanas de Colombia, ¿verdad? No recuerdo de una hermanita también que se conecta que no está en Colombia. Yo estoy en Guatemala y el resto están en Colombia. Así que habemos de diferentes países y cada país tiene su gobierno. El gobierno el gobierno es el sistema bajo el cual en una región se hacen las cosas, ¿verdad? El gobierno controla el comercio, el gobierno controla la educación, el gobierno controla
importaciones y exportaciones, el gobierno controla la aplicación de la ley, la policía, el ejército, etcétera. El gobierno lo abarca todo en una región. Entonces el gobierno divino, el gobierno de Dios es la manera en que Dios hace las cosas. La manera en que Dios hace todas las cosas. En el Antiguo Testamento, en los primeros libros, se ven los mandamientos, y algunos, pues tenemos la idea de que los mandamientos y que la ley son solo los 10 mandamientos. Eso se queda corto realmente. Hay mandamientos y leyes para todo, ¿verdad? Para casarse, para hacer negocios. Hay leyes e instrucciones detalladas para hacer los sacrificios, cómo tratar con las enfermedades. Hay de todo, de todo. Este es el gobierno que aplicaba la ley sobre el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que fue establecido. Entonces, Dios, dentro de su administración gubernamental, ¿verdad? Gubernamental, otorga el perdón bajo ciertas circunstancias. Y nos interesa mucho conocer esto. Tal vez es la primera vez que oímos esta expresión de perdón gubernamental, pero debe interesarnos bastante. Por ejemplo, usted va a viajar a otro país, aquí por ejemplo en Centroamérica, nos movemos para El Salvador, y la moneda que circula en El Salvador es el dólar estadounidense. Entonces, si yo quiero hacer alguna compra, tengo que cambiar la moneda que yo llevo, que son los quetzales, a la moneda corriente que circula en El Salvador. Es decir, y si hago un pago, un cargo con tarjeta, ese cargo me lo van a operar ¿en qué moneda? No en quetzales, sino en dólares, ¿verdad? Entonces, si voy a este otro lugar, a este otro país, debo aprender cuál es la manera en que el gobierno funciona. Si puedo hacer una compra de este tipo, que si quiero ir a comprar un carro, por ejemplo, a El Salvador, tengo que saber, pues, hacer un negocio, pero ¿cómo puedo hacer para ingresar ese vehículo en el país y que se quede acá? Porque, pues, en ciertas fechas muchos guatemaltecos van a pasear a El Salvador. En ciertas otras fechas muchos salvadoreños vienen a Guatemala de paseo, pero se van después de 2 o 3 días. Pero para ingresar un carro y que se quede acá en el país, hay un cierto procedimiento que debo averiguar, tanto para darle salida del sistema salvadoreño como para darle entrada al sistema guatemalteco. Hay una manera. Estamos hablando así a nivel grande, a nivel de país, ¿verdad? Es como cuando vamos a un trabajo nuevo. En un trabajo nuevo tenemos que saber cómo es el sistema, ¿verdad? ¿A qué hora entran? ¿De veras entran a las 8? ¿O llegan antes de las 8? ¿O a las 8 marcan y empiezan a encender la maquinaria? No, llegamos a las 7, 7 y media y encendemos antes. Ya a las 8 ya estamos en producción. Hay que averiguar, ¿verdad? Se va uno a las 5, a las 4 y media, a las 6. ¿Y de veras nos vamos a esa hora? ¿O nos tenemos que quedar? Estamos aprendiendo cómo es la administración gubernamental de la empresa donde estamos laborando. En cada lugar hay un sistema, hay un procedimiento, y Dios tiene un procedimiento en su reino. Así que nosotros, cuando creímos en el Señor nos introdujo en su reino. Muchos de los creyentes tenemos esa situación de que hemos entrado a ser ciudadanos del reino de Dios, y todavía queremos que se nos apliquen las leyes del mundo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, hablando de este mismo ejemplo de Guatemala y El Salvador, si se comete un delito, un guatemalteco comete un delito en territorio salvadoreño, se va a sujetar a las leyes de ese país y va a pagar las consecuencias que indica la ley del país donde se cometió el delito. No por ser guatemalteco, va a ser juzgado bajo las leyes guatemaltecas si está en otro territorio. Nosotros, desde que fuimos salvos, desde que recibimos al Señor y fuimos bautizados, fuimos trasladados. Ya no vivimos, o sea, vivimos bajo la ley de nuestro país, y eso no tiene ningún cambio propiamente, porque pues estamos en este mundo. Sin embargo, digámoslo de esta manera, espiritualmente, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y en el reino de Dios
también existen leyes, también existe, sí, hermano, ¿y cuál ley, verdad? Pues existe la ley del pecado, existe la ley del espíritu, por poner un ejemplo, ¿verdad? Existen principios que se respetan y se cumplen en este entorno, ¿verdad? En este entorno, en esta esfera. Entonces, entremos, con un ejemplo, ¿verdad? Para que esto es con ejemplos que lo vamos a poder, a poder ver. El hermano acá nos pone dos ejemplos fundamentalmente. Un ejemplo es que una niña en su casa, se le explica, mira, dejamos aquí una comidita, pero vas a comerte la comidita cuando yo regrese. Entonces la mamá sale a hacer un mandado, una vuelta, y cuando regresa, la comida ya se la comieron, ¿verdad? ¿Y quién se la comió? Pues hay que averiguar, ¿verdad? La niña no dice nada, sino que simplemente calla. Hay una falta hecha, hay una transgresión cometida. Entonces, se debe resolver este asunto. Y en cada situación, por lo menos vamos a considerar, para efectos de este mensaje, dos aspectos. Un aspecto es que la comunión o la relación entre la mamá y la hija es dañada, ¿verdad? La mamá está molesta porque era un pastelito para compartir con más personas, pero esta niña vino, lo vio y se lo comió solo ella. Entonces, esa situación, esa molestia debe ser resuelta, tanto por parte de la mamá, que es la ofendida, ¿verdad? Entonces ella está molesta y ni siquiera se pueden ver a los ojos. La niña está asustada y se da cuenta de que su mamá tiene otra actitud con ella. Ese es un asunto, ¿verdad? Que cuando se comete un pecado o una falta, lo que se daña es la comunión. De igual manera pasa con Dios y nosotros. Y no es que Él esté como enojado o esté como, como molesto propiamente, pero por ejemplo, considere esto, haga un pequeño paréntesis y recuerde eh, la crucifixión del Señor. En esas 6 horas que el Señor estuvo en la cruz, sucedieron varias cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que sucedió es que todos los pecados de la humanidad se, se movieron hacia el cuerpo de Jesús. Entonces era tal la cantidad de pecado que había que el Padre no quería ver eso, no puede, la santidad de Dios es tal, ¿verdad? Que lo llevó a esa situación. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? ¿Verdad? ¿De dónde sale usted, hermano, con eso que acaba de decir? El Señor Jesús dijo en un momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó el Padre? Por la cantidad de pecados que había en su cuerpo en ese momento. Entonces, volvamos al ejemplo de la niña y su mamá. Cuando la niña hizo esa transgresión, la mamá estaba molesta. Y se ven en esas situaciones en los hogares, ¿verdad? El hijo, la hija hace una malcriadeza, algo que no debe hacer, y le dice la mamá al papá, ni me hables, ni te quiero ver. Entonces, ¿qué podría decir la niña o el niño? Padre o madre, ¿por qué me has abandonado? Porque hiciste una travesura que no tenías que hacer. Espérate que se me baje el coraje, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces ese es un asunto, ¿verdad? Es que la comunión se daña entre la mamá y la hija, entre Dios y nosotros. ¿Y cuál es el otro aspecto que tenemos que tomar en consideración? Que hay una responsabilidad por la falta cometida. Si nosotros cometemos una transgresión, eso no se puede quedar así, ¿verdad? ¿Qué debe hacer la niña, ¿verdad?, para resolver este asunto con su mamá? Pues en primer lugar confesar y en el caso de su mamá pedirle perdón, ¿verdad? Entonces, sí, mami, yo me comí el pastelito, perdóname, ¿verdad? No va a volver, no lo voy a hacer nuevamente. Ah, está bien. Bueno, entonces se resuelve el primer asunto. Entonces ya la mamá le dice, va, está bien, te perdono. Se dan un abrazo y la comunión ha sido restaurada. ¿Cómo aplicamos eso a Dios y nosotros? Pues tenemos nosotros que aprender que nosotros cometemos muchas faltas. Todo el tiempo estamos cometiendo faltas. Y para ello, ¿cómo resolvemos este asunto? Porque nos da ese problema. Tenemos faltas
Y Dios parece que nos da la espalda. Nuestra comunión con Dios se interrumpe. En realidad el ejemplo que usan los hermanos es que con cada pecado nosotros ponemos un ladrillo. Y esos pecados que están ahí se amontonan y hacen un muro. Y cuando tenemos muchos pecados, nos es muy difícil orar, nos es muy difícil entrar en el ministerio, en la palabra, nos es muy difícil. ¿Cómo resolvemos eso? Primera de Juan 1:9, confesando nuestros pecados. En el caso de Dios, este versículo habla de que confesemos y Él nos perdona, ¿verdad? Confesar nuestros pecados. Pero, ¿cuál es el otro asunto gubernamental? Estoy yendo y viniendo del ejemplo que pone el hermano Oni y la situación nuestra. Ahora regresemos al otro asunto, a la mamá y a la hija. ¿Está bien? Ya la perdonó, la comunión es restaurada. Vámonos entre Dios y nosotros. Confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y nuestra comunión es restaurada. Después de confesar los pecados, nos sentimos contentos, nos sentimos livianos. Si en algún momento han estado en una reunión, en alguna conferencia o entrenamiento que dicen los hermanos, miren, vamos a sacar unos 10 minutos para confesar nuestros pecados. Y nos mandan a que vayamos por todos lados, y que tengamos un tiempo de oración con el Señor y que confesemos los pecados. ¿Cómo se siente usted después de eso? Uy, nos sentimos livianos. Nos sentimos que la oración que hacemos el Señor nos escucha. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra comunión ha sido restaurada. Aleluya. Ahí vamos bien. Ahora bien, ¿qué pasa con esta mamá y esta niña? Bueno, sabiendo la mamá que esta nena tiene problemas con las cosas que ella cocina y tiene que volver a salir y volvió a cocinar un pastelito para unas hermanas que van a llegar a una reunión, ¿qué hace? Ay, ay, ay. Ese pastelito no va a estar a la vista. Va a echarle llave a la cocina, o va a poner el pastelito en un gabinete que le pueda echar llave. Así que le dice, mami, voy a salir, pero ese pastel que hice está bajo llave. Oh, es un golpe para la niña, ¿verdad? Es una situación. Entonces, ese es el perdón que se otorga con la consecuencia que dicta el gobierno. Entonces, a veces nosotros, pues, en nuestro diario vivir, porque de eso se trata este mensaje. Este mensaje trata de que nosotros conozcamos cómo es el gobierno de Dios y que entendamos por qué vivimos ciertas situaciones en nuestra vida, con enfermedades, con problemas, con escasez, que son cosas que la mano del gobierno de Dios está sobre nosotros. Como dice cuando agarran a un delincuente, le cayó el brazo de la ley. Algunos de nosotros puede que tengamos sobre nuestras cabezas, que nos cayó el brazo del gobierno de Dios. Porque cada situación que nosotros pasamos, decimos, cometemos de una manera incorrecta, de acuerdo del alto estándar de este gobierno divino. ¿Y cuál es ese estándar? La altura del varón perfecto, nada más y nada menos, ¿verdad? Y a veces si nosotros vivimos solo según nuestras emociones y según la carne, ay, 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 la altura del varón perfecto está muy lejos de ahí. Sin embargo, si nosotros vivimos de acuerdo a nuestro espíritu, constantemente regresando al Señor, Él es el que se manifiesta y no nosotros, ¿verdad? Entonces en un momento dado, el Señor llega y nos libera de ese brazo de la ley. Entonces ya después de una semana que la nena ya entendió que no se tiene que comer esos pasteles cada vez que su mamá los cocina para los hermanos o las hermanas, ya cambia. ¿Sabes qué? Hice otro pastel y le dice la mamá, después de una semana, después de 2 semanas, y le dice, ¿sabes qué? Aquí te dejo una porción para ti. ¡Ey! ¿Verdad? Pero esa es la manera en que Dios nos perdona, porque de lo contrario sería vano esto. Pecamos, confesamos, pecamos, confesamos, pecamos, confesamos y seguimos en la misma. No podemos ser creyentes de esta manera, ¿verdad? Tenemos que ser creyentes en los cuales, claro, no somos perfectos y la carne está ahí. El asunto es que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? O tenemos que aprender a darnos cuenta cómo funciona el gobierno de Dios.
Y cuando hablo del gobierno de Dios, no estamos hablando de que, en este caso, ahora no estamos hablando de la administración de la iglesia, la administración local de la iglesia, no, no. El gobierno de Dios se refiere, en este caso, se refiere a que nosotros estemos bien con Dios, a que de verdad experimentemos la bendición, la sonrisa de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Que la iglesia crezca y crezca en número y crezca dando fruto y sea fruto que permanezca. Wow. Otro ejemplo, miren pues, por ejemplo, miren el tema de, aunque pareciera que no tiene que ver, pero sí, el tema de la reunión y el asunto de la mesa y la cena del Señor. ¿Cómo tenemos que llegar nosotros a esa reunión? Y mañana es esa reunión. Debemos llegar a cuentas con Dios. ¿Y qué significa estar a cuentas con Dios? Significa que así como este asunto de Mateo, a Dios no le debamos nada. ¿Y cómo así que qué le debemos a Dios si Dios nos dio todo gratis? Sí, la salvación es gratis, su vida es gratis, ¿verdad? Pero este reino tiene unos requisitos bien altos, ¿verdad? Que solo Cristo los puede cumplir. Y entonces se refiere mucho a nuestras faltas, ¿verdad? Nuestras faltas. Y este es un asunto que no debemos pasar por alto, porque muchas veces se habla del asunto de que confesemos nuestros pecados, pero decimos que confesemos nuestros pecados y no los confesamos, ¿verdad? Por otro lado, cuando tenemos una falta que es en la cual nosotros somos, ¿cómo se dice cuando lo hacemos una y otra vez? Reincidentes. Y todos podemos tener una situación así, ¿verdad? Hermano, mire, yo cometo este pecado y lo vuelvo a cometer y se lo confieso al Señor. Sí, está bien, pero es que debemos recordar que quien cumple la ley es Cristo. Él es el que cumple y Él es el que puede. Así, gracias. Entonces, reiterativa, pero el tema es que debemos recordar que eh, pues el origen de todas las cosas es el mismo Señor. Y para que nosotros podamos experimentar esa victoria sobre las faltas que cometemos de manera reiterada, necesitamos ser fortalecidos. Pero para ser fortalecidos nosotros tenemos que ir a la fuente de la salvación todo el tiempo. Necesitamos estar llenos de su palabra, llenos del ministerio. Pero hermano y hermana, si nosotros no nos avivamos en la mañana, no comemos, no desayunamos al Señor, no almorzamos al Señor y no cenamos al Señor, hermanos, ¿de dónde vamos a sacar esa fuerza que se necesita para dejar de estar reincidiendo en las faltas que cometemos? Entonces es un asunto de confesar, sí, 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 claro, ¿verdad? Pero junto con ello necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Es como los que padecemos algunas enfermedades. Mire, llegamos al doctor algunos y lo primero que nos dice, tiene que bajar de peso. Pero ¿y la medicina? Sí, pero tiene que bajar de peso. Y para bajar de peso, agua con limón y chía. No, hombre, eso está bien, pero camine, bájele al pan, ¿verdad? Pero nosotros no queremos ni una ni otra, ¿verdad? Queremos bajar de peso, pero nos damos aquellos banquetes de harina procesada, de pasta, ¿verdad? Es que quiero adelgazar, pero está comiendo bastante. Ya se sirvió 2 veces. Sí, pero quiero adelgazar. Se sirvió 3 veces. Sí, me explico con este. Ahora traduzcamos eso al asunto espiritual, ¿verdad? Queremos dejar de cometer esas transgresiones, pero ni leemos nuestra palabra santa, ni la estudiamos, ni preparamos profecías. ¿De dónde vamos a tener la fortaleza? Si la fortaleza es nuestro Señor, ¿verdad? Y el Señor va a ser y es nuestra fortaleza, no porque le digamos es mi fortaleza. Esto es un asunto de abrirnos al Señor, de permitirle al Señor que entre. Es que, hermano, es difícil hacer tener mi avivamiento matutino. Está cerrado, ¿verdad? Ore, ore. No puedo orar, hermano, me quedo dormido. Ay, 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 me quedo dormida. Entonces, queremos que sucedan estas cosas de que ya dejemos de pecar y que nos vaya bien en la vida, sin
sin nosotros dejar que el Señor lo haga en cada uno de nosotros por medio de estos hábitos vitales. Entonces, volviendo a este asunto del perdón gubernamental, y el hermano dice aquí que, que como que fuera una lástima, o que hubiera sido bueno para el creyente que desde que fue salvo se le explicara cómo es que funciona el gobierno, el gobierno divino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si supiéramos cómo conducirnos en la casa del Señor, sufriríamos menos, seríamos menos la presa de Satanás con ideas, ¿verdad? Con ideas extrañas, con ideas erróneas. A veces pasa, se levantan enseñanzas incorrectas que no son del Señor ni de acuerdo al ministerio. Pero como no sabemos de la Biblia, no leemos los libros, no leemos el estudio de vida, sí tiene razón este hermano, sí tiene razón, y hasta nos unimos y empezamos a pelear una causa. Aquí no hay causas, ¿verdad? Aquí no hay causas. Solo Cristo es el único que tiene que quedar. Entonces, volviendo al tema central, digamos, el perdón gubernamental, ¿a qué se refiere? Al perdón que Dios nos otorga dentro del entorno, en el entorno del gobierno divino de Dios. Tenemos que darnos cuenta que al cometer faltas nosotros necesitamos el perdón de Dios. ¿Para qué necesitamos el perdón de Dios? Para que podamos tener una comunión libre, una comunión abierta y directa con Dios. Por eso me urge o nos urge el perdón de Dios. Pero el otro asunto es el efecto gubernamental que ocasiona que estemos nosotros reiteradamente cometiendo una falta, ¿verdad? Y no solo una, un montón, ¿verdad? Un montón de faltas. Entonces, debemos darnos cuenta que Dios nos perdona, aleluya, al confesar nuestros pecados, pero nos aplica alguna disciplina, ¿verdad? Pues sí, nos aplica alguna disciplina. Otro ejemplo que pone el hermano aquí es un papá con sus hijos, ¿verdad? Que el papá dejaba salir a sus hijos a cierta hora, pero estos nenes eran muy competitivos, como algunos, ¿verdad? Que pues les gusta practicar los deportes, pero hay quienes les gusta ganar, siempre, y tienen que ganar, ¿verdad? Entonces, cuando entran en esa pugna de querer ganar siempre, caen en agresiones, en pelearse. Entonces estos nenes no entendían, no se limitaban, querían ganar siempre, y en el momento de que no ganaban aplicaban una forma deshonesta de practicar el juego. Entonces el papá viene y los castiga, los disciplina. No van a salir más. Y los niños se esforzaban por hacer sus tareas, sus asignaciones, con tal de salir. Eso era el premio. Pero por esta conducta se les fue aplicada esa disciplina. Entonces, mire, hermano, pero ¿cómo dice usted eso? ¿Por qué dice esto? Fíjese que en una de las citas que leímos, y no pude, quería hacer una lista de algunas sanidades que el Señor hizo. A algunos, cuando pedían sanidad, el Señor les decía, toma tu lecho, vete. Pero mire la segunda palabra, lo demás que le decía que era, vete y no peques más. Entonces, a otros, para sanarlos, ¿saben cómo los sanaba? Tus pecados han sido perdonados. Entonces, perdonaba el Señor los pecados y eso resultaba en sanidad. ¿Por qué? Porque tenían sobre ellos la mano de Dios aplicando la disciplina gubernamental de este perdón. No sé si hasta este punto se va dilucidando cómo es que funciona este perdón gubernamental. Y por supuesto, ¿verdad? Las citas también hablan mucho, las lecturas que tuvimos sobre el asunto de perdonar. ¿Por qué? Porque en esto se aplica, para que nos demos cuenta que esto es cierto, se aplica este principio de que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, por ejemplo, los que siembran para la carne, ¿para qué van a cosechar? Para la carne, ¿verdad? No se vaya por ese lugar. No se vaya por ese lugar.
Porque cuando usted se va por ese lugar, está sembrando para la carne. ¿Qué va a cosechar? Para la carne, ¿verdad? Ese es un principio que se aplica en el gobierno de Dios, ¿verdad? Lo que sembramos vamos a cosechar, ¿verdad? El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros 1, 2, 3 de estos talentos. Y cuando hablamos de estos talentos no hablamos de talento para cantar, para tocar un instrumento, no, no. Son unidades de moneda, ¿verdad? Los talentos son unidades de moneda, ¿verdad? Algunos tienen 2, 3, pero ¿para qué dio Dios esos talentos? Para que se inviertan y cuando Él venga pueda recoger una ganancia. ¿Y dónde vamos a invertir nosotros eso, verdad? ¿Dónde vamos a invertir eso que el Señor nos ha dado? ¿Verdad? Perdonen. Disculpen, se andan peleando los gatos. Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes en este sentido es cómo es que funciona el gobierno de Dios. ¿Cómo funciona? Nosotros no podemos ser como aquellas personas que tristemente en nuestros gobiernos, creo que en todos, pero especialmente en los latinoamericanos, gente que tiene cierto poder, cree que porque tienen poder están sobre la ley, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? Se cometen delitos y como están sobre la ley, tienen poder, no le pasa nada. Ay, hermano y hermana. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor no es que nos esté como amenazando, ¿verdad? Que mire lo que va a pasar si usted sigue pecando. No, no, que nos demos cuenta que el Señor quiere salvar todo nuestro ser. Ya regeneró nuestro espíritu. Nuestra alma tiene que ser transformada, conformada y demás, ¿verdad? Esa parte es la que se disputa, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Que hay esa disputa. No es que sea entre Dios y Satanás, porque realmente somos del Señor. No es que, pero que esa disputa de nuestra mente entre la carne y el espíritu. Si nosotros permanecemos en el espíritu, si permanecemos en el espíritu, si nuestra mente permanece en el espíritu, que esto es un ejercicio, ¿verdad? Nosotros vamos a dejar de estar cometiendo esas faltas, dejar de estar viviendo de una forma carnal. Pero si nuestra mente continúa solo estando en la carne, se nos olvidan un montón de cosas y pensamos que no nos va a pasar nada. Hermano, usted está diciendo que yo no me reúno, que solo los domingos llego. Nada, si no pasa nada, ¿verdad? O si cometo esa falta, no pasa nada. Mire, ya tengo 20 años y Dios aquí me deja. Ay, 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 ¿verdad? Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Hay cosas en las cuales no nos damos cuenta que Dios está aplicando esa disciplina. A veces es nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra propia familia. Entonces es importante que, como dijo Ageo, que nos paremos un momento y analicemos hacia atrás y hacia adelante hasta dónde hemos llegado y cómo hemos venido, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta cómo es que uno de nuestros hijos, los que tienen ya hijos grandes, ¿verdad? No hay modo, hermano, hemos orado, le hemos predicado y esto y lo otro y no quiere nada, ¿verdad? Eso es triste, frustrante y puede ser que sea por una cuestión que nosotros mismos no hemos tenido ese trato. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios tiene ese aspecto, es gubernamental. ¿Y eso qué significa? Que como hay leyes, si nosotros seguimos cometiendo transgresiones, estamos acumulando esa disciplina del Señor sobre nosotros. Miren el tema de las enfermedades que vimos las 2 semanas anteriores. Fue impresionante. Y los que estamos enfermos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en enfermedad? Ir a confesar nuestros pecados. Lo primerito. Y hacer una confesión exhaustiva, ¿verdad? Porque puede que sea alguna enfermedad disciplina del Señor, puede ser, ¿verdad? Que nos está tocando. Mire, y vimos también que hay otro tipo de enfermedades como la de Pablo y la de Timoteo que cooperaban, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo cómo es que opera el perdón gubernamental de Dios, ¿verdad? Ahí lo que sembramos, lo cosechamos. Entonces, el asunto del perdón relacionado con la comunión con Dios es una cosa. Y se resuelve rapidito y fácil. Confiese y ya se acabó,
¿verdad? Pero el perdón gubernamental que se relaciona con el gobierno divino es otra. Eso es otra. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a conducirnos en esta maravillosa casa. Y hablamos de Gálatas 6:7, donde dice que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Entonces, hermanos y hermanas, sembremos para el Espíritu. Todo el tiempo. Saquemos el tiempo, seamos muy conscientes, ¿verdad? Algunos de nosotros ya tenemos tantos años acá que sabemos cómo, pues lo voy a decir así, cómo fingir una buena profecía. Muchos somos muy, muy inteligentes y están los santos compartiendo y estamos viendo el bosquejo, a ver qué, o tomando nota de lo que están compartiendo los hermanos y de ahí armamos nuestra propia profecía sin haber entrado toda la semana. Puede ser, ¿verdad? Algunos somos ya muy, muy, muy inteligentes, conocemos ya muchos temas y realmente nuestra vida diaria durante la semana dista mucho. Y entonces caemos con situaciones que no entendemos, caemos en situaciones difíciles de las cuales no entendemos por qué estamos ahí. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la vida de Dios quiere fluir desde nuestro espíritu y llenar toda nuestra alma, para cuando el Señor venga, nuestros cuerpos sean transfigurados como el cuerpo de Él. Pero en ese avanzar en nuestra alma hay algo que detiene al Señor, ¿verdad? Que no es que se detenga propiamente, pero lo detenemos para cada uno de nosotros. Y es esa cantidad de faltas que estamos nosotros cometiendo y cometiendo con las cuales no tomamos medidas. Ahora, para terminar ya por la hora, ¿qué medidas son las que podemos nosotros tomar con las faltas que cometemos reiteradamente? ¿Verdad? No le digo esfuércese, no mire para allá, cierra los ojos, esto y lo otro. No. ¿Verdad? ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar? Llenarnos del Señor, entrar en su palabra, considerarla, memorizarla, entrar en este ministerio, no dejar de reunirnos, ¿verdad? Mantenernos abiertos. De esta manera somos conscientes de lo que el Señor es dentro de nosotros. ¿Qué es el Señor dentro de nosotros? Es una vida que quiere desarrollarse y que puede desarrollarse, pero depende de la apertura que nosotros tengamos. Pero llenos de faltas, nosotros no tenemos apertura. Y bueno, ya por el tiempo, pero menciona el tema del tema de perdonar. Hermanos y hermanas, esto es una situación que de veras es algo apremiante. ¿Cómo podemos perdonar, verdad? No nos sale esto, no perdonamos o perdonamos superficialmente o perdonamos y no olvidamos, como existe ese dicho. Pero al final la respuesta es la misma. Debemos llegar al punto de que el Señor sea el que perdone a través de nosotros. Pero ¿cómo va a suceder eso? En la medida que usted y yo le permitimos a Él que llene nuestra alma desde nuestro espíritu. Pero eso sucede cuando nuestra mente está puesta ahí, cuando nuestra mente permanece en ese lugar. Pero si la mente está en la carne, divagando y divagando, ratitos en el espíritu, es muy poco. Por eso es que para algunos toma tantos años y tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo, porque estamos muy llenos de cosas y que a pesar de que el Señor nos ha perdonado, el perdón gubernamental todavía está muy pesado sobre nosotros. Y ya voy a terminar, voy a buscar nada más una cita que se me olvidó. Bueno, sí, se me fue, perdonen. Entonces, mis santos queridos, les invito a que por favor tomen estos mensajes, lean estos mensajes. Si tienen la oportunidad de escucharlos, escuchen esos mensajes en audio. Miren, hermanos y hermanas, son una maravilla. Todos estos mensajes y en este tiempo que nos regala el Señor de estar juntos, pues platicamos de cierta parte y aparte de cierta parte del mensaje. Y por otro lado, pues el Señor da una cierta carga
cada vez que nos juntamos. Entonces, les animo a que tomen el tiempo, a que puedan entrar en estos mensajes. Amén, hermanos. Recording stopped. Amén, santo. Gracias, hermanito Josué. Como siempre, qué temas tan maravillosos que nos trae el Señor, hermanos. Y un tema que estamos comenzando a ver, la parte del perdón de Dios. Y la segunda parte está espectacular también, porque, bueno, oh, Señor Jesús, que sea el Señor en nosotros, hermanos, porque es tan difícil, hermano, créame, que cuando es el hombre natural, es difícil a veces hasta pedir perdón, hermano, sabiendo que uno ha cometido la falta. Pero si uno no la ha cometido, el Señor dice que vaya uno donde el hermano que la cometió y también. Entonces, el Señor nos está diciendo, hermano, y que tenemos que